todo lo que tiene que ver con humanidades, que operan a través de la manipulación de entidades mediadas, señales o códigos, que es, por ejemplo, la escritura, ¿no? En cambio, en la arquitectura es como clave esto de lo material, ¿no? Que es el objetivo, la modificación de la organización material y de las estructuras espaciales. Eso es como que pone de relieve una lógica particular para la disciplina, ¿no? Esto es un concepto prestado de mi amigo y colega Javier Georgis, sobre el pensamiento de Vladimir Tatlin, que fue el fundador del constructivismo ruso a principios del siglo XX, donde subrayaba la idea de las capacidades que ofrece el material en relación a las formas que permite y también al límite, o sea, lo que no permite. Entonces, Vladimir Tatlin decía, el material crea la técnica y la técnica determina la forma. Hay como una forma de operar el material, que es la técnica, y esa forma de manipulación del material es lo que determina las posibilidades que el material permite en términos de forma. Entonces esto es como un elenco de estos materiales y los resultados que se pueden obtener. Cuando uno transfiere esto a la arquitectura, se pone como muy evidente eso, ¿no? O sea, por ejemplo, las diferencias entre, acá por ejemplo, tres tecnologías: hormigón armado, estructura metálica de acero, hierro y madera, en donde en el primero, en la foto de la unidad de la Marsella, en relación a los encofrados, claramente podemos ver que la forma del material es la forma de la colada, esta condición de piedra líquida que adquiere como toda la plasticidad a partir de la forma y de la geometría que se le da al encofrado. A esta cuestión como más filar, y que permite, por ejemplo, en el caso de la estructura metálica, la casa Farnsworth, por ejemplo, o cualquier estructura metálica, que bueno, hablamos de otro sistema y de otra expresión, ¿no? O el caso de la madera, que requiere, por ejemplo, secciones mayores a las estructuras metálicas, por lo general, salvo que nos vayamos con alturas muy grandes, distanciamientos mucho más acotados que en el caso de las estructuras metálicas. En definitiva, hay como un pensamiento material que está definido por ese material y que va a condicionar las posibilidades para la arquitectura, dependiendo de la elección de que se trate. Otra cuestión que me parecía como interesante subrayar era que estamos en una era en donde proyectamos digitalmente, pero la construcción sigue siendo mecánica, ¿no? Y cuando uno no se hace como consciente de esto, por ejemplo, de la gravedad o de la ejecución, del montaje, que son como cosas que no aparecen en el diseño digital, bueno, se pueden producir problemas severos, ¿no? Es muy famoso el caso del Guggenheim de Bilbao, que fue uno de los primeros proyectos diseñados digitalmente con tecnologías vinculadas a la aeronáutica, y el traspaso, la transferencia a la construcción fue realmente muy complejo. La otra cuestión que me parecía interesante era la de entender qué significaba el detalle hasta la aparición de la modernidad y cómo se redefine eso a partir de la modernidad y en el desarrollo de la contemporaneidad, en donde originariamente el detalle era un ornamento, algo de carácter decorativo, y la concepción actual que introduce a principios del siglo XX la modernidad es la idea del argumento técnico, o sea, está al servicio de un propósito. Por ejemplo, en el caso de la foto de abajo,
está al servicio de generar un filtro entre el interior y el exterior. Y todo el ejercicio proyectual puesto al servicio de ese detalle de la celosía está para atender ese argumento técnico. Y otra cuestión que cambia radicalmente es la culminación de una idea de oficio artesanal, o sea, la repetición siempre homogénea de una práctica, para tomarlo como un insumo de proyecto y que se convierta esto en investigación proyectual, ¿no? Como que cada proyecto puede ser una oportunidad para manipular de manera distinta las combinaciones posibles que el elenco de materiales actuales permite. Ya como centrados más en el MU, tomaba como estos 4 puntos que de alguna manera son como una reinterpretación personal de varias charlas, quizá la más pregnante, los contenidos que suele dar Alberto Baulina en relación al mueble urbano habitable. Y podríamos como decir que barriendo estos 4 aspectos tenemos como una visión bastante integral de un pensamiento vinculado a los aspectos materiales del MU. Es un poco los aspectos con los cuales voy a barrer o intentar barrer algunos análisis de ejemplos. Uno es cómo se produce la transferencia de las cargas propias de este dispositivo nuevo a la preexistencia. La otra son las diferencias técnicas relativas a la cubierta y al piso. La otra cuestión, que es como propio de esto, del mueble urbano habitable, es la homogeneización entre la estructura y el envolvente. O sea, la idea de que prácticamente se trata de un solo sistema, que podría llamarse un exoesqueleto, o sea, un esqueleto externo, perimetral, y la idea de los recursos de planos opacos o transparentes para generar filtros. Y finalmente, ¿qué reflexiones se pueden sacar en referencia a la ejecución y el montaje? Y esto también involucra hasta el tiempo de vida, ¿no? O sea, la idea de la posibilidad de desmantelarlo y trasladarlo o reutilizar ese material en otro lado. Esto es un clásico de Richard Rogers. Él empieza con este experimento vinculado a innovaciones tipológicas propias de la época de vivienda de arquitectura doméstica, pero después se construye una con estos lineamientos en creo que finales del siglo XX. Este es el proyecto original, en donde lo que podemos ver es una especie de pilotes regulables de tipo telescópico que van absorbiendo las diferencias del desnivel que toquen suerte asentar esta zip house. Una parrilla que podría asimilarse como un concepto de chasis de automóvil como se concebía antes, o sea, una estructura que tiene como una capacidad portante de recibir la carga de los módulos, que son estas lonjas, estas lamas, que tienen alrededor de 1,10 m, 1,20 m de ancho cada una. Y bueno, y después la sucesión de estas piezas que tienen un razonamiento de premoldeado y de ejecución no in situ, sino en taller, y se trasladan y se van ensamblando unas con otras. Esto es algo que tiene que ver con un pensamiento como propio de la tecnología de la madera, ¿no? O sea, hay como una manera de establecer los vínculos, por ejemplo. Por empezar, es como claro esto que refería antes del exoesqueleto. O sea, una estructura perimetral, en este caso que se acusa, se expresa por fuera, y que arma una parrilla inferior para definir el asiento de la caja negra, y una parrilla superior para
para definir un sobretecho. Lo primero que podemos ver es la densidad de la solicitud para el suelo, para el piso, para el asiento de la caja, y la solicitud para la parte superior, que claramente cambia las secciones en virtud de la cantidad de peso que cada elemento requiere. Y la otra cuestión es la transferencia al suelo, que lógicamente como la madera es un material que se pudre en contacto con el agua, aparece una pieza intermedia que genera un despegue de la madera del suelo para que el agua escurra y se mantenga alejada de absorber agua de lluvia. Acá hay también como una idea de un exoesqueleto que arma una caja virtual, una caja filar, que recibe una caja ciega con perforaciones. Y como se ve en el corte de arriba, esa caja tiene un área de entrepiso donde están colocados los baños de este pequeño barcito. Marce, un comentario, ¿podés volver a la anterior? De Peter Zumthor. Digo, porque hemos pasado por los talleres y hay una representación que tiene que ver con esto que está contando Marcelo, del exoesqueleto, de las pieles, que se ven las plantas y se ven los cortes. Porque a veces se piensa con este tipo de tecnología, pero la representación refiere a una tecnología convencional, ordinaria, húmeda, de muro, como de muro ciego, que invisibiliza todas esas estructuras o esos sistemas que están hablando de pieles, de estructuras, y que tienen como una complejidad en ese espesor mínimo de las envolventes. Siguiendo el razonamiento de Cristian y vinculado a lo que refería al principio sobre el entendimiento del material para poder razonar coherentemente con las posibilidades que el material ofrece. Lo que podemos ver es el tipo de vínculos, ¿no? Que es, por ejemplo, en este caso, por justaposición. Entonces, hay otros casos, en el caso de la madera, que es por encastre, por ejemplo. Entonces acá se opera por justaposición y se va como adosando una madera a la otra y abulonándola, y en el caso de la superficie del piso donde asienta la caja ciega y la superficie para sentar la cubierta de chapa, hay una estructura principal que recibe unas clavaderas y que se enciman. Entonces, esa lógica llamémosle de no interrupción, que en el caso metálico es muy distinto, por ejemplo, hace que la madera se trabaje siempre con ese razonamiento o bien de superposición, de encimar una arriba de la otra, o de justaposición, o de generar quiebres, por ejemplo, en la mitad de la superficie para generar encastres, que es una forma de razonamiento muy distinta a la que ofrece, por ejemplo, las estructuras metálicas, ¿no? Lo que podemos ver como criterio de encastre es el engarce de las plantinas que llegan a la roca, en la foto de abajo de la izquierda, y cómo se incrustan en la madera. Esto, bueno, una tecnología metálica, las axonométricas ilustran claramente el concepto estructural. Hay 9 apoyos, se plantean hasta el nivel de piso, esto está en el delta, entonces hay como una previsión de inundabilidad que hace que se despegue el volumen. Y entonces esa zona que está en contacto con el suelo y con el agua es la que se resuelve con las 9 bases y las 9 columnas, troncos de columnas en hormigón armado. Y a partir de ahí se inserta una plantina en el cabezal de la columna de hormigón y se arma el primer bastidor, la primer parrilla, que es esta que señalo acá, para definir el piso. Arriba se repite exactamente lo mismo porque es una cubierta transitable.
y se define un área de hueco, que es esto, en la planta es esto, para hacer el pase de la escalera. Un primer tramo que llega a la unidad, o sea, a esa planta noble, digamos, del refugio, y un nivel más arriba a la terraza accesible que tiene como usufructúa, digamos, la visual aérea del delta del Tigre de Buenos Aires. Y lo que podemos ver interesante es cómo se resuelve una cubierta accesible, una terraza, perdón, accesible, horizontal, y cómo se deja por debajo una pendiente, ahí está indicado, de 8 grados, para resolver a través del escurrimiento del deck que está arriba, que es lo que podemos ver en la foto de la izquierda, para evacuar el agua de lluvia. Entonces hay como una doble cubierta que resuelve esa condición de evacuación pluvial y una condición funcional de lograr una terraza con una superficie de suelo, de piso absolutamente plano, horizontal. También algunas sutilezas vinculadas a la estructura. Podemos ver, definiendo el vínculo de las 9 columnas, la estructura principal, que no son perfiles UPN, sino que son perfiles COMESI, que otra vez les había explicado que tienen 4 designaciones, o sea, el alto, el ancho del ala, la aleta que baja, que es eso que se ve ahí, y el espesor. Y en el caso del piso transitable, como es superficie cubierta y hermética, o sea, cerrada con vidrio, van los mismos perfiles, pero en el caso de la terraza superior, al estar expuesto al agua, por el deck de madera que permite el escurrimiento a través de los intersticios para que el agua de lluvia sea escurrida por la cubierta metálica que está debajo, se acumularía agua en el perfil C por el alto de la aleta, entonces se opta por una estructura tubular. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profe. Sí. Quería hacer una consulta estructural. Hacela, contá. No, bueno, yo quería hacer un deck que va a tener arriba una terminación de madera vinílica, que no es, o sea, no es un machimbre de madera, sino que es como un machimbre, pero Sí, de PVC. Sí, es, digamos, tipo madera, pero de plástico. Tienen 1,20 m de largo y se apoyan en perfiles COMESI que están a cada 80 centímetros. Lo que yo quería saber es si ese deck de madera estructuralmente soporta a una persona, se supone que sí. Y ahí estás diciendo dos cosas que claramente no son viables. Si tenés una modulación del deck de 1,20 m, 80 centímetros no te da múltiplo. O sea que debería ser múltiplo del largo de la pieza. Eso por un lado. Y por otro lado, por lo general, cuando hablamos del PVC tradicional tipo deck o del deck tradicional que tiene 1 pulgada, se recomienda no tener distanciamiento entre los apoyos superior a 55 o 60 centímetros. Sí, ahí la distancia tiene que ser 60, o sea, si tenés 1,20 m Claro, el deck, tiene que ser 60 centímetros. claro, exactamente. Eso lo que va a determinar en este... Lo que acá se ve claramente en el dibujo lo siguiente. La solicitud de peso del piso, donde yo señalo interior, y del piso del deck, de la terraza accesible, requiere una densidad de proximidad muy superior a lo que son las clavaderas para la chapa de arriba. Porque las clavaderas de la chapa de arriba, por lo general, cuando se trata de una chapa sinusoidal, por ejemplo, están en el orden de 1,10 m, 1,20 m. En cambio, los requerimientos para evitar la deformabilidad de
de un deck de 1 pulgada o de un piso, por ejemplo, fenólico, y que después arriba se puede dejar a la vista o poner un piso vinílico, lo que fuere arriba, por lo general está en ese orden, 50, 60 centímetros. Entonces claramente ahí se ve en el dibujo, hay como una densidad en la distancia de los largueros o de las clavaderas que cambia, ¿no? Esto que no es transitable versus esto que sí es transitable, ¿no? ¿Queda respondido? Sí, sí, queda claro. Muchas gracias. Marcelo, ¿cómo te Sí. va? Buenas tardes. Volviendo a la filmina anterior, antes de que cambies, la aislación térmica, que no la veo en envolvente ahí, ¿cómo la trabaja? Es buena pregunta, porque yo estaba viendo el corte de los ATOT y seguramente acá está marcando la estructura y de ser un corte constructivo, pero seguramente entre los perfiles Comesi, tanto de abajo como en la cubierta de chapa, tiene una aislación térmica, o sea, Es sería probable, una lana de vidrio, una cosa claro, por el estilo. es probable, aunque no se ve en esta representación, ¿no? Es probable que previo a poner la chapa aquí, se haya colocado algún aislante en ese espesor de aire que queda definido entre la sujeción del cielo raso y la sujeción de la chapa. Entonces ahí se genera como una cámara de aire, que es un espacio apto para colocar no solo la aislación térmica, sino también una membrana Barrera para de vapor. limitar la barrera de vapor, o sea, la humedad de condensación que se genera en el espacio, acá, por la diferencia de temperatura con el exterior. Pero sí, no está graficado eso. Y abajo Está bien. también, como está sobre pilote, por eso se pone sobre pilote, porque ahí en el delta las tierras son móviles, o sea, lo que vos tenés como tierra hoy, mañana es parte del río, por eso todas las construcciones se hacen sobre pilotes. Seguramente tenés que aislarlo en esa estructura, o sea, tendrá un cielo raso, debiese tener un cielo raso y tener una aislación térmica por debajo. Si es que se quiere usar en invierno y no simplemente una casa de fin de semana. Tal vez la opción ha sido una casa de fin de semana los días que esté lindo, entonces, bueno, es una cuestión económica y no se le pone esas dilaciones. Ahí había como una cuestión de espesores y designaciones, que por supuesto que son importantes, pero a mí también me interesa como subrayar esto, ¿no? Que un gráfico como este ilustra claramente un concepto y hay como un pensamiento integral entre un razonamiento estructural, que era esto que les refería yo antes, de este cuadrado definido por los 9 pilotes y los 9 troncos de columnas, los dos bastidores, mejor dicho, los 3 bastidores que van cambiando la densidad, o sea, iguales estos dos, y abierto el de arriba, que es el que define ese umbrario en la terraza, y el hueco de punta a punta para definir el espacio de uso de la escalera, ¿no? Y después cómo se va razonando en el perímetro de piso a techo, o sea, entre ese primer entrepiso y el entrepiso que define el acceso a la terraza accesible, plano ciego o plano vidriado, ¿no? Hay un comentario nomás. Esto en Córdoba no se podría hacer tal cual, como está ahí en la foto. ¿Por qué? Porque tenemos sismos. En Buenos Aires no hay sismos. Sismos es las fuerzas horizontales. No solamente la carga gravitatoria que recibe la estructura, sino las fuerzas horizontales, cuando la Tierra se mueve lateralmente. Entonces, necesariamente tendríamos que tener diagonales que permitan la indeformabilidad de la estructura. O sea, en esta estructura así ortogonal aparecerían planos con diagonales, con tensores o refuerzos de algún tipo para que no se deforme la estructura. Lo digo porque muchos de ustedes tienen este tipo de estructuras arriba de las casas, entonces para preverlas. Marce, sacate, oculta la barra esa de abajo que dice compartir pantalla, por favor, que tapa la... Ocultar pongo. Ocultar. Vos sabés que yo me estaba preguntando si se veía. Bueno, este también es un proyecto del mismo estudio, es Agustín Moscato, que lo
conocemos y hemos compartido experiencias con él con la Cátedra de Arquitectura 3 en épocas de visitas a Buenos Aires. Esto yo lo había mostrado hace 2 semanas, la última vez que hablé con ustedes. Ahora nos vamos a concentrar como en la cuestión material. Esto tiene básicamente un planteo de 8 apoyos, cuyas descargas se van a dar en los parapetos de las preexistencias, que es esto y esto. O sea, arriba hay parapetos y hay inclusive una geometría de una cubierta inclinada en la preexistencia, que es lo que está representado acá en la axonometría. Entonces, la descarga en este sistema y en este sistema que garantiza una transmitancia del suelo adecuada, porque la preexistencia cuenta con muros portantes y con vigas en estos sectores, se arma la descarga del MU este. Lo que se ve acá también expresa lo que yo contaba antes respecto a los requerimientos de densidades de tubos, de subestructura, dependiendo de la solicitud. Esto tiene sobrecarga humana, acá transitan personas y muebles, entonces hay una densidad que seguramente debe estar en el orden, como decíamos antes, de 50 centímetros, 60, y hay otro tipo de densidad arriba para sujetar las clavaderas de la chapa. A su vez, hay como este orden modular que define voladizos a los 2 costados. Acá en la foto esta pueden ver esa transferencia de cargas a los parapetos que les mencionaba, y la cubierta inclinada queda salvada con el despegue del volumen que lógicamente plantea el plano horizontal apto para el desenvolvimiento de la actividad de este MU. Ahí se ve la estructura, la foto porque es rasante, no se ve la densidad de los tubos inferiores, pero está en el orden del doble de la de arriba. Y este sistema de pórticos, digamos, define, como lo pueden ver en la planta, un orden geométrico, pero también organiza todo, o sea, organiza las modulaciones para el agarre de las superficies de chapa en base a sus múltiplos, y del lado de adentro el fenólico, creo que tiene. La organización de las carpinterías y la distribución de los espacios. La organización tipológica. Este es un caso similar en cuanto a la transferencia, o sea, en la preexistencia acá se está apoyando en este muro, en la medianera y en este otro muro. Esta parte es un espacio semicubierto, o descubierto mejor dicho, que es esto. Entonces lo que podemos ver es una altura existente acá, superior a la altura de acá. Entonces acá el perfil IPN, que organiza la estructura del piso, de la plataforma o la bandeja de asiento de la caja metálica esta y de este deck, acá directamente el perfil IPN queda apoyado acá, que es lo que se alcanza a ver ahí en esa punta. Y para absorber la altura de esto, en vez de completar con mampostería, para nivelar, directamente se le hace un tronco de columna, que es esto, y que es el detalle que está ahí. Entonces, del otro lado, ahí vemos asentar directamente sobre el parapeto el perfil IPN, y cuando esto continúa para definir el espacio descubierto, de accesibilidad, que es este, y absorber la diferencia de altura, aparece esta pieza que tiene abajo una plantina, o sea, esto tiene abajo una armadura de hierro que está llenada con hormigón en el parapeto para producir esa articulación entre la pieza metálica y la mampostería existente. Yo
retomo lo que decía en relación del proyecto de los arquitectos estos de a todo terreno, de la vivienda del Delta y la otra Casa Palos, porque aparece como claramente esta idea de modulación, que ahí yo hice como una síntesis de algunos conceptos que nos había dado Ignacio Montaldo la semana pasada, como esta idea integral y sintética que interpela estos tres aspectos, ¿no? Los aspectos, si se quiere, funcionales o de usos, aspectos que tienen que ver con el rendimiento del material o el límite del material respecto de la luz que salva, por ejemplo, y las condiciones dimensionales que aparecen en un lote o en el caso de este ejercicio en una preexistencia, ¿no? Y este recurso es propio de la historia de la arquitectura, ¿no? Yo ahí empiezo con el gótico, con Notre Dame, pero tranquilamente me podría haber ido al Partenón o todavía más atrás con las civilizaciones hidráulicas. O sea, hay como una idea de una organización a partir de una lógica de repetición que ordena, y eso constituye como una suerte de partitura musical donde uno dentro de ese orden puede generar atipicidades o singularidades, ¿no? Y la idea de que eso, además de lograr lo que nos contaba Montaldo, en definitiva, organiza la estructura, o sea, las cargas gravitatorias, por ejemplo, la tectónica, o sea, la expresión de la arquitectura, y la espacialidad interna, o sea, cómo se configura el espacio a partir de ese razonamiento. Ahora vamos a ver algunos ejemplos que ponen como de manifiesto eso. Esto creo que también lo había mostrado, concentrándome en áreas de servicio y sérvidas. Ahora nos concentramos más en lo material. Hay claramente una idea modular de 4 módulos que tienen la estructura principal metálica de columnas, y eso organiza submódulos para definir carpinterías y también para definir límites funcionales, que es lo que refería antes, que nos había sintetizado Ignacio Montaldo. Entonces, a partir de ahí, en este caso hay como una voluntad de uniformización con un solo material, que es un revestimiento de madera con altísimas tecnologías de pinturas impermeables y que impiden la degradación por los rayos ultravioleta del sol y demás. Entonces, esa estructura queda como cubierta por la misma placa de madera que organiza los cerramientos ciegos, que son estos, y los cerramientos móviles, que definen como un pequeño espacio intermedio y una protección de una suerte de alero. En definitiva, todo este sistema de perfiles metálicos se resuelve con un recubrimiento a plomo. Acá hay todo un razonamiento y una ingeniería, podríamos decir, para poder lograr eso y que el acabado final sea un cofre que cuando está cerrado solamente se expresa abierto en los dos, ¿no? Acá también la resolución de una cubierta verde, con la membrana y demás para impedir la filtración de agua. Esta es la casa urbana de FGM en Montevideo. La operación incluye varias cosas, pero nos vamos a concentrar en esto, básicamente, en el cuerpo nuevo. Y donde básicamente se resuelve en 5 módulos un sistema de costillas metálicas que definen abajo una situación casi como de planta libre, o sea, de esta idea como vidriada, y eso define el orden de la carpintería y un orden modular, pero concretamente la estructura
consiste en estos pórticos tridimensionales que van como definiendo esa geometría, que es la que se ve en el corte de arte, van interceptando un sistema de steel deck para resolver el entrepiso. Entonces lo que podemos ver es la estructura principal. Acá estamos viendo el ala inferior de ese pórtico que les refería, y en el otro sentido, la chapa que define el sistema de la losa con steel deck. Y la configuración del espacio y la expresión de esa definición estructural que colabora en la calificación de la espacialidad interna, ¿no? Lo mismo sucede en la planta alta, donde podemos ver que esas costillas quedan exhibidas y que se define aquí una iluminación cenital, y aquí ya aparece el plano ciego, pero se va como manteniendo a la vista siempre el criterio de leer ese sistema de pórticos, que después, por supuesto, organiza hasta la interrupción del mueble y una cuestión, o las carpinterías acá, ¿no? Como una espacialidad y una continuidad. El mismo tipo de recursos que podemos ver en los razonamientos que hace Adamo Pfaiden en el tratamiento de las envolventes. Esto, por ejemplo, tiene 3 módulos, pero esos 3 módulos definen después módulos intermedios y submódulos para definir, por ejemplo, el apoyo de estos maceteros, ¿no? Y la idea que, también lo habíamos comentado antes, lo repasamos, aparece como un concepto que es esta idea como de filtro, ¿no? Que es como esta condición de cambio de paradigma que establece la modernidad y que desarrolla mucho más en profundidad la contemporaneidad, de un paso de esta idea del muro de mucha masa y mucho espesor perforado para definir la ventana, a este concepto mucho más complejo, en donde hay una manipulación de dispositivos. Esto, por supuesto, que es alta tecnología, Made in Francia, del Instituto del Mundo Árabe, pero, digamos, el concepto es esto de diafragma, o sea, la posibilidad de contar con mecanismos de cierre, oscurecimiento, cerramiento parcial, gradual, etcétera, que va permitiendo como todos estos controles de privacidad, de luminosidad, de control climático y inclusive de seguridad, ¿no? Ahí aparece como ese tamizado, ¿no?, propio de la malla que está afuera, también el cambio de tipo de vidrio esmerilado a traslúcido, y este espesor que excede el ancho tradicional del muro, ¿no?, y que en algunos casos se hace habitable. Acá no, es para macetas, pero en otros casos, bueno, tiene como anchos que son habitables, que es un ancho de un balcón, por ejemplo, ¿no? Y en de Esteban Tannenbaum, que lo pueden ver en Palermo, vamos a hacer como un repaso de varios aspectos. La primera operación es la extracción de la cubierta originaria. O sea que se hace de cero, digamos, una losa acá, ¿no? Entonces se opta por una tecnología también de steel deck, y se define como piso interior una madera de entablonado reciclado de lo que había antes, en planta baja, y unas baldosas en la parte exterior. Y hay un planteo muy sencillo que define apoyos en esta figura que, como les había descrito la otra vez, hay como un emplazamiento que configura un usufructo de la ochava como una terraza accesible,
Y eso define que estos dos volúmenes tienen este sistema de apoyos, columna, 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 y columna y columna. Entonces, en base a eso, una estructura tubular, que inclusive en este sistema, en este sentido, se interrumpe acá y define esto en este quiebre. Entonces, entre las costillas, que van como concatenando las columnas, el alto del perfil define el desarrollo de la cubierta, con cielo raso, con aislaciones y con cubierta. Como buscando algo que nos gusta mucho los arquitectos, que es como conseguir un ancho y un desarrollo de cubierta muy delgado. Ahí se ve la estructura esa, entonces podemos ver que las clavaderas de la chapa, que por supuesto siempre van perpendicular al sentido de caída de la chapa, están encajadas dentro del alto de los perfiles tubulares que hacen de bastidor de la cubierta. Es lo que se puede ver acá, y acá para llegar a mínimos, mínimos de desarrollo, todo el sistema de aislación, ustedes ven que se interrumpe acá y se va prácticamente a filo de la chapa para esconder una cortina roller. En el otro sentido sucede lo mismo, entre las columnas, el ancho de la columna, que no queda a la vista, queda como el ancho disponible para el desarrollo de las envolventes. Y acá pueden ver lo que les refería antes del steel deck, en donde se ve la chapa colaborante, los perfiles de edificación con la malla cima de arriba y la colada de hormigón arriba de la chapa. Bueno, ahí se ve la chapa del steel deck, donde arriba se va a volcar la capa de compresión. Marcelo, ese corte que hace ahí en la cubierta para guardar, digamos, la cortina. Sí, acá. Claro, eso no es contraproducente en cuanto a Sí, hablando de aislación térmica. Sí, ahí se produce una fuga, pero bueno, el proyecto siempre involucra una toma de decisiones, y acá la toma de decisión fue: no quiero ver el roller. Y entonces, bueno, aparece como un criterio de que está embutido, y seguramente a nivel espacial es mucho más elegante que cuando la cortina está recogida, y bueno, cuando no está recogida también, porque lo ves rasante al cielo raso. Pero sí, habría ahí como una fuga, ¿no?, de temperatura. Bueno, esto es un proyecto de mi oficina, no es para contarles la casa, sino para contarles el desarrollo tecnológico de la cubierta. La cubierta es como que está despegada de este cuerpo que está resuelto con vía húmeda. Entonces tiene un despegue en las cuatro caras con vidrio en los cuatro costados. El apoyo está resuelto con 6 columnas, 3 en esta hilera y 3 en la hilera de atrás. Y entre esas 6 columnas se establece un sistema de perfiles IPN al medio y UPN a los costados, que apoyan de columna a columna, cuya concepción estructural de la cubierta es a la manera de los galpones. O sea, los galpones industriales se organizan de esta forma, o sea, no hay un arriostramiento en este sentido, sino que el vínculo se establece con cabriadas en la luz más chica, de columna a columna, y después todo el sistema de clavaderas y correas es lo que termina de rigidizar en el otro sentido el plano. Y lo mismo, bueno, ahí se ve el despegue que les comentaba, lo mismo que en el desarrollo de Esteban Tannenbaum, aunque con una complejidad adicional, porque yo tenía como una canaleta ahí al medio. El objetivo era lograr que esto saliera lo más finito que se pudiera. Entonces, en el alto del perfil IPN, que es está resuelto todo el techo, excepto
esta parte que se requería del alto de una canaleta que, en base a distintos estudios, digamos, de evacuación de agua, se determinó que no podía tener menos de 9 centímetros el alto este. Entonces, a nivel del ala superior del perfil IPN del medio, que es este que está acá, que va de columna a columna, y de los perfiles UPN que van en los dos costados, que a su vez después tienen voladizo de 60 centímetros para los dos lados, en ese alto se desarrollan las correas que sujetan arriba lo que sería el cierre hermético de la cubierta, o sea, el cierre de hermeticidad para que no ingrese polvillo y demás. Sobre esa superficie después se ponen las clavaderas que tienen un requerimiento dimensional de 1,10 m, 1,20 m, la hilación térmica en ese espesor, que es tipo una membrana isolán, y arriba la cubierta. Y por debajo hay una subestructura, que son esos tubitos, que están modulados en base al ancho del fenólico, que es 1,22 m. Entonces hay uno acá, otro acá, que queda interrumpido por el vidrio, que se trabaja con una U perdida en el fenólico para que se disuelva la lectura de la U, o sea, para que no se vea el marco, digamos. Y bueno, esa subestructura, que es la que se ve en la foto con estos cañitos chiquitos, es la que sujeta el fenólico. Y después hay un recurso de pliegue para digamos, exagerar la legibilidad de la esbeltez, o sea, como una especie de truco óptico. Entonces, en la planta podemos ver los 6 apoyos, que son este y este, el perfil IPN, que arma acá el voladizo que son 2,80 m, que es todo esto, el perfil IPN de esta punta y el perfil IPN de esta punta. En proyecciones podemos ver las clavaderas de la teja, y en rojo la modulación de las placas fenólicas que tienen solamente corte en este sentido, o sea, en este sentido es la placa entera, en este sentido tienen un corte, que tenían la sujeción con esos tubos pequeños. Y después la ubicación de las luminarias, centrados en los fenólicos, y buscando, acá la parte como más conflictiva de no tener superposición con el sistema de clavaderas del cierre hermético, que es la placa OSB que está arriba. Bueno, con esto vamos terminando. Eran como algunas reflexiones vinculadas al MU de cuánto hay de taller y cuánto hay de trabajo in situ. El extremo del taller sería el ejemplo de la foto de abajo de Machine Home, en donde hay un diseño completo en taller y eso se traslada. Eso tiene como la ventaja, lógicamente, de que la ejecución, el montaje, perdón, a lo mejor se resuelve en el transcurso de un día. ¿Cuál es el inconveniente? Hay como un límite dimensional que tiene que ver con el dispositivo de transporte, que no puede superar la capacidad de ese transporte, y en el traslado hay un movimiento que implica una previsión en la estructura mayor que cuando eso está posado en la cubierta de la preexistencia. Entonces, de alguna manera, eso va a implicar para la previsión de ese traslado un dimensionamiento estructural mayor que si se armara in situ. Algunos razonamientos asesorados por mi amigo el ingeniero Morán, de comparaciones relativas a la estructura húmeda y la tecnología vía seca, y qué involucra en términos de tiempo y en términos de traslados de material. Por ejemplo, una losa completa se estima con una sobrecarga de 100 personas, que es el tránsito de personas y de objetos por encima de la cubierta. En cambio, una cubierta liviana
no accesible, se prevé solo con 30, que es un operario haciendo un mantenimiento del cambio de una chapa, por ejemplo. En definitiva, completo la losa, siempre hablando, por supuesto, en términos de tecnologías tradicionales y estándares, y de estimaciones medias. Está en el orden de 600 kilogramos el metro cuadrado, contra 70 una cubierta liviana. Cuando hacemos el prorrateo en medidas, como por ejemplo el caso del proyecto de ATOT de la Casa Palos, que tenía las 8 bases y demás, que está aproximadamente en el orden de 35 metros cuadrados, la carga, si esto hubiera sido hecho vía húmeda, estaría en el orden de 1 tonelada al metro cuadrado, que es el cálculo que está acá. Contra 110 kilos, que es el peso aproximado que debe tener resuelto vía seca, lo cual ustedes ven que están más o menos en un 9 veces y media menos el peso, de 35 a 3,85, que si fuera vía húmeda. Lo cual, ahí viene como la primera reflexión, que es cuántos traslados implica. Por ejemplo, pensemos en una F100 que traslada 1 tonelada. El límite, por supuesto, muchas veces es la capacidad del volumen que el material ocupa, ¿no? O sea, eso también es una limitación. Pero restringido solo al peso, con 4 viajes podremos estar trasladando todos los materiales versus 35 viajes en el caso de tecnología vía húmeda. Y respecto a las transferencias, a la preexistencia, que esto implicaría no reforzar la estructura que está abajo, si lo hacemos vía seca, tenemos una diferencia de 4,4 toneladas distribuida en cada uno de los apoyos contra 480 kilos en el caso de la tecnología vía seca. Para concluir, esto vale para cualquier proyecto de arquitectura, creo que hay como una línea de reflexión vinculada a lo material, que lejos de ser algo que resuelve un proyecto que se concibió antes desde otras variables, es como un insumo que tiene que aparecer a priori, porque sin duda define y le da como atributos propios a la arquitectura, ¿no? Como esta dimensión material propia de nuestra disciplina. Esto es una foto de Lina Bobardi, que me parece como significativa, de una silla que diseñó, que se llama Silla en el Camino, en donde ella hace una reflexión sustancialmente material. Lo que hace es recoge un material que saca de esa caminata y le permite, mientras camina, usarlo como un bastón de apoyo. Cuando quiere descansar, arma este trípode para definir esta silla en ese tránsito, en ese caminar, y cuando la quiere dejar, puede dejar 2 de estos troncos en el suelo para que otra persona la utilice y ella seguir el camino con uno a modo de bastón. Entonces hay como una reflexión que es muy profunda, que es, y que es como, me parece muy pertinente, sobre todo en nuestras economías frágiles, que es la reflexión sobre, podríamos decir, el no dispendio de material. O sea, cómo usufructuar, cómo sacar el máximo provecho con la menor cantidad de material posible y con la mejor elección de material, por la disponibilidad que tengamos, por la mano de obra, por el impacto en la huella ecológica, por lo que fuere. Y finalmente, el detalle, bueno, como no he entendido como una instancia que llega al final, no como el fin, sino más vale como el medio para abordar el proyecto en su totalidad. Eso es todo. Bueno, Marce.
habíamos preparado un dueto, pero no lo vamos a alargar mucho, simplemente voy a mostrar un ejemplo. Creo que todos los conceptos vertidos por Marcelo son extremadamente pertinentes para la instancia en que estamos ya de definición material y técnica del proyecto. Simplemente queríamos compartir un ensayo, un ejercicio que hicimos con la cátedra, con docentes, con alumnos, adscriptos, muchos de ellos siguen estando y son parte esencial del taller Mediterráneo en la 3D. Y tiene que ver con esto, como retomando lo que estaba hablando Marcelo en relación a un pensamiento material. Nosotros estamos muy acostumbrados en la facultad, y es parte de la dificultad de la universidad masiva, de tener todo metodologías de proyectos que se denominan de simulación. Uno simula que desarrolla un proyecto material para interactuar con la realidad ante la demanda de algún determinado programa. Y esto es un ejercicio de simulación, o sea, los dibujos son una representación de lo que sería la obra, tanto los dibujos previos y los legajos técnicos de eso, es toda una suerte de argumento, de libreto, de algo que pudiese suceder con todos sus aspectos estudiados o más o menos estudiados, y eso es lo que mostramos, evaluamos, etc. Otro camino tiene que ver con las prácticas materiales. Hay muchas escuelas en el mundo y muchas en Latinoamérica. En eso sí hay como una cierta vanguardia desde hace muchos años, incluso desde los 60 en adelante, de escuelas de arquitectura que priorizaban la lógica material. Hoy la más famosa es Talca, pero Talca vino de, por ejemplo, de la escuela de Valparaíso, de la Católica de Valparaíso, con una ciudad que alguna vez se la vamos a mostrar, que se llama Mereida. Es una ciudad toda hecha por arquitectos, artistas, poetas, donde se enseña arquitectura y otro tipo de artes, pero básicamente es arquitectura, y los arquitectos viven en esa ciudad y experimentan con proyectos. Y ya ha habido tantas generaciones que hay un cementerio en Amereida de los fundadores. Pero esa es otra historia. Pero me refiero que hay otros métodos que toman lo material como una instancia y una experiencia inicial para pensar arquitectura, y es como relevante esto que decía Marcelo, ¿no? Que es la idea empieza con la materia, y la materia determina la técnica, y la técnica recién determina la forma, ¿no? La historia del MU empezó hace ya varios años, cuando hacíamos unos talleres sobre ensayos o ejercicios de esto de la ciudad superpuesta, o pequeñas densificaciones o estrategias de densificación de la ciudad dada. Habíamos empezado en Güemes, y este fue un seminario de proyectos que se hizo con la cátedra de la arquitecta Celina Caporosi, y donde participaron todos los docentes de la 3D, con muchos adscriptos, antes adscriptos que ahora son docentes, y no solo de la 3D, también estaban Maricruz Herrasti, Daniel Huespe, o sea, y tantos otros, porque era un seminario abierto, no dependía solamente de nuestras cátedras, pero fueron como los primeros ensayos para entender que había otras estrategias, otras posibilidades, que aunaban un pensamiento, digamos, muy amplio, muy audaz en algún punto, porque tenía como en su posibilidad de multiplicación y de réplica, un pensamiento urbano, pero a través de arquitecturas mínimas, de pequeñas arquitecturas, y lo radical constaba en que eran presupuestos exiguos, mínimos, como muchas de las obras que mostró Marcelo recién, las de Atot y tantas otras, como también que no es un dato menor, ¿no? Incluir dentro de la operación de transformación de la ciudad presupuestos mínimos, y no necesariamente operaciones de inversión económicas que impliquen grandes empresas o grandes capitales. Y otra, que tenga un respeto y utilice la ciudad construida como su soporte de ensayo. Yo creo que el ejercicio del MU, lo radical tiene que ver con eso.
Hay mucha arquitectura de paisaje o de refugios en el paisaje, que por ejemplo esa excelente obra de Peter Zumthor que mostró Marcelo, que es de un viejo parque minero creo que en Suiza o en Alemania, no recuerdo, pero hoy es un parque natural a partir de unas minas que han En dejado de ser. Noruega, En Noruega, un parque en Noruega, pero un parque minero. Pero bueno, de ese tipo de arquitecturas, de refugios en el paisaje, por un montón de argumentos o de programas, existen de asientos. Acá lo que se trastoca es que se utiliza la ciudad como paisaje. Ya no existe el paisaje natural, sino este paisaje completo, esta topografía completa, que es el tejido de la ciudad, y cómo explotar o potenciar esos espacios intersticiales o obsoletos que nos da la ciudad. Y ahí hay una razón económica. Primero, que utilizo la capacidad instalada de la ciudad, entonces en eso es lo potente del pensamiento. Y otra, que la ciudad es un paisaje. Es un paisaje que nos permite tener estos refugios, por llamarlo de alguna manera, estos refugios urbanos. Entonces, es un pensamiento que parece simple, pero tiene una complejidad que de por sí es multiescalar. Y hay como una economía, es un concepto ambientalmente razonable, participa de una ciudad mucho más compacta, de una ciudad inclusiva, de permitirle el acceso a partir de estas pequeñas arquitecturas a mucha gente, a los servicios de la ciudad, acercar los servicios de la ciudad a mucha gente. Me refiero, estamos hablando de servicios de salud, de ocio, de trabajo, de prescindir del vehículo. Hoy más que nunca empieza con esto de la pandemia a tener una relevancia particular esta idea de estar cerca de las cosas. Ya vamos a ver en en los módulos que vienen, los conceptos que empiezan a visorarse de la ciudad de los 15 minutos y de otras hipótesis de configuración urbana que prescinden del vehículo particular y en realidad en vez de yo ir a buscar los servicios a partir de la movilidad, o sea, estrategias urbanas que no dependan de la movilidad de gran escala, sino de la micromovilidad, o sea, de la cercanía, de estrategias de cercanía a los servicios que nos ofrece la ciudad, ¿no? Bueno, esta era simplemente una exposición muy interesante que se hizo en la facultad con el término de este seminario de proyecto, y de ahí surgieron, digo, todos los docentes participaron con ideas muy interesantes. Me acuerdo el proyecto del equipo de Cecilia Peralta, que tomaba la ex cárcel de Encauzado, los muros de la ex cárcel de Encauzado, para armar como una especie de villa vertical a partir de la utilización de pallets, la Casa Cosa, que estuvo Santiago Tizot, Maricruz Errasti, no sé quién más estaba en el equipo, pero era todo un conglomerado de gente, bueno, y surgieron el espíritu de encontrar una beta, ya que estamos hablando de la minería, esta idea de encontrar una beta dorada, que se ha ensayado en la arquitectura, pero veíamos que nuestro medio era muy pertinente y no estaba explotada. Entonces, y de vuelta el término de un razonamiento que no es tan visceral o tan esencial en nuestra escuela de arquitectura, que es pensar a través de la materia. Digo, acá los programas habitativos son tan mínimos, están vinculados al cuerpo, tan sencillos en un punto, pero tan complejos al resolverlo en tan poco espacio, que la variable capital de la ecuación tiene que ver con lo material y con la tecnología adecuada para ese material, o para el dominio o el pensamiento del proyecto. Entonces, material y tecnología son como puntos de partida. En eso se aleja de la lógica de un proyecto de simulación, ¿no? Esto que yo tomo un programa, desarrollo un concepto, hasta que llego a la materialidad de la tecnología pasan muchos capítulos. Acá tengo necesariamente que partir de la tecnología y del material, o el material, como decía Marcelo, en esa cita que yo no conocía, que me parece totalmente acertada. El material determina la tecnología y la tecnología determinará la forma en función de la aplicación de ese material. La Casa Cosa, como que seguramente se la han mostrado en el taller de Santiago, tenía esa lógica de ser un concepto muy simple, pero muy potente. Es decir, vamos a desarrollar una estructura
que configure el envolvente y que además configure el espacio donde yo más aislación térmica necesito, que es la superficie en contacto con el exterior. Entonces, todas las zonas de guardado participan de esa aislación térmica, es el gran mueble, la estructura me genera toda esta configuración de espacios de guardado, pero además es lo que le confiere al sistema estabilidad estructural en todos sus sentidos. Y esto nos permite, como bien lo hacía la maqueta cortada con láser, un desarrollo industrializado. O sea, yo puedo, como si fuese un mecano, cortar todas las piezas y estas piezas tenían hasta la virtud de encastrarse. Entonces se encastraban entre sí, eso generaba la estabilidad estructural del sistema y se construía como un mueble. Es más, en algún momento se había pensado hacer algún prototipo y uno se imaginaba que esto te lo podían vender en el Easy, o sea, un container de esto, vos comprabas los pallets con el sistema de Tumu y lo comprabas en un supermercado, por ejemplo, y lo podías montar arriba del techo de cualquier casa. Bueno, este tipo de prefiguraciones son los que nos dio la pauta del desarrollo de esta investigación. Esto en la que están ustedes metidos y comprometidos e involucrados y que se entregaría en principio no es el martes 9 de junio, me hicieron dudar con el tema de los feriados, recién estoy averiguando, y el lunes 8 no es feriado, lunes 8 de junio sería la entrega y el martes podríamos hacer las devoluciones. Ya queda fijado. En ese sentido, hace un par de años, posiblemente algunos de ustedes lo vio, al ejercicio, tuvo un ciclo que se denomina el Toco Madera XL, estaba en relación también a la Bienal de Diseño que se hizo en Córdoba y auspiciado por la Cámara de la Madera. Y fue muy interesante porque había alrededor, creo que 11 equipos de trabajo donde a cada equipo le daban la misma cantidad de material. Eran 330 tablas, no me acuerdo qué cantidad de puntales, por ahí estaban. Y con esas 330 tablas tenían que hacer un proyecto, un concepto. Nosotros participamos con la lógica de ensayar el primer modelo a escala del MU. Casi un prototipo donde nosotros nos alcanzó para hacer la estructura, pero fue muy interesante el pensamiento, les cuento por lo menos cómo fue el concepto a lo que llegábamos. Averiguamos y las 330 tablas más los puntales implicaba la vida de 7 árboles, o sea, estaba constituido por 7 árboles de 30 años, árboles cultivados, ¿no? O sea, no, árboles sembrados lícitamente. Entonces, nosotros hacíamos un MU con 7 árboles de 30 años, que nos permitía armar una estructura que involucraba 27 metros cuadrados cubiertos, más un patio. O sea, que eventualmente también se puede llegar a cubrir, entonces armaba la lógica de 36 metros cuadrados. A un costo, esa era la hipótesis, de lo que cuesta un auto mediano estándar. O sea, cómo generar una casa con alta calidad de vida a un costo estándar y además que sea ecológica, una casa que se siembre a partir de 7 árboles, ¿no? Entonces, es como activar la economía de la madera en la región a partir de bosques cultivados y con una idea de un edificio que tenga también una obsolescencia programada, o sea que el edificio cuando no se use se reutiliza la madera, se reabsorbe, digamos, no genera residuo de larga duración, por la misma lógica de la madera. También un pensamiento que nace del material, de la concepción de las tablas. Tuvimos como algo así como 2 semanas de trabajo intenso los fines de semana, inclusive pensando primero los nudos, o sea, la longitud de las tablas, de los 310, tomamos una medida de uso de 3 metros, se establecieron una serie de ejercicios a partir de los nudos, y de los nudos, de la escala del nudo, del detalle del encuentro, aparece la concepción o las posibilidades de concepción tipológica, donde optamos por una cuestión muy simple de cubos de 3 metros por 3 metros por 3 metros que se construían a partir del ensamble de estos nudos. Incluso tenía la autonomía de irse adicionando cada uno de estos módulos.
el concepto final era tener estos 4 módulos, de los cuales uno era el patio. La hipótesis de la memoria era que los 7 árboles que iban a dar lugar a una próxima casa se pudiesen cultivar en el patio de este pequeño prototipo, por lo menos los primeros árboles jóvenes. Y acá había un módulo que era sanitario, donde está la cocina, donde están los servicios del baño, un pequeño comedorcito y el dormitorio, pero esto estaban como un modelo referencial, me refiero que era múltiples opciones de uso, incluso hasta la cama podría haber sido un mueble más. Piensen que simplemente se llegó a la estructura. Estos eran los modelos. Hay una diferencia entre maqueta y modelo. El modelo, de alguna manera, también ensaya el comportamiento del material y los nudos, tal cual van a suceder en la escala real. No es una representación de la realidad, sino tiene una performance, un funcionamiento material y técnico y de deformaciones similar al prototipo de escala real. Ahí es donde se empezaron a ensayar los nudos, después surgió la necesidad de que en ese encuentro, para reforzar este encuentro, aparecían unos cubos de más o menos 10 centímetros por 10 centímetros por 10 para macizar y darle rigidez a esos encuentros. Y ahí aparece todo el equipo, docentes, adscriptos, alumnos, que en el edificio montado y en plena construcción. Y la verdad que el interés sobre las prácticas, ya no de simulación, sino las prácticas uno en uno, de pensar a partir de las posibilidades del material, de la tecnología necesaria, de la logística que se necesita para hacer un proyecto, cualquier proyecto, es de una experiencia pedagógica inigualable. Nosotros queremos, por lo menos en el taller Mediterráneo, tener un espacio para este tipo de prácticas. De hecho, ha habido algunas tesis que avanzan en este sentido. Tesis uno en uno, que lo es muy conocidas, las tesis de Talca, por ejemplo, de esa escala, y otras universidades, o sea, Ana Valderrama en Rosario, también con los matéricos periféricos, que es un grupo asociado a su cátedra, generan mucha arquitectura de escala uno en uno, y a partir de estas experiencias, nosotros en nuestro medio es como muy incipiente, pero nos gustaría ir en ese sentido. Y también que los alumnos participen de esa cosa, de ese milagro inigualable que es poder ver y vivir y experimentar la arquitectura que ha surgido como una idea. Nada más abstracto que una idea, y después verla encarnada, materializada. Y sobre todo esto estaba frente a la Compañía de Jesús, en plena área peatonal, en la parte significativa, histórica de la zona jesuita, y ver cómo la gente común interactuaba con lo que se había construido también es algo muy grato, ¿no? Bueno, acá algunas imágenes. Obviamente este era un concepto de un prototipo, o sea, faltan las envolventes, faltan las instalaciones, falta todo eso, pero era la posibilidad del modelo escala uno en uno, ¿no? También invitamos a algunos amigos y algunos docentes, hoy ex docentes de la cátedra, como Lucho Monfarrán, docente de taller, Juan Pablo Duarte, el psicólogo que dio la primera charla de la casa como prótesis, Melina Sabatini, que trabaja en la facultad, pero además es diseñadora de indumentarias. Entonces muy generosamente se prestaron a posar de modelos en este suerte de prototipo de Mu, ¿no? Ahí lo interesante de la Compañía de Jesús, la puerta de entrada y la puerta de ingreso de nuestro mueble urbano habitable. Fue una experiencia más que significativa, y nos abre el camino de algo que estamos desarrollando en el equipo de investigación, que seguramente después de que ustedes cursen la 3D podemos invitar a exalumnos a ese equipo para alguna vez concretar un prototipo real que sea habitable, que sirva, que no sea simplemente una maqueta a escala en un área pública, sino que en este caso sea una vivienda en un sector privado y que le sirva a un usuario concreto y real. Y termino con esto. Yo moché una parte para no hacerlo tan largo, que lo daremos en otra clase de pensamientos y de grupos que siempre nos
nos son muy sugestivos y muy estimulantes lo que pensaron en los fines de los 60, como el grupo Archigram, y justo encontré esta foto de parte de los integrantes de los Archigram, como si hubiese existido el coronavirus en esa época, con esos cascos de plexiglas. En realidad estaban pensando más en la era espacial que en el problema de las pandemias que estamos sufriendo ahora. Estamos en una especie de épocas o eras opuestas. Fines de los 60 había un optimismo desenfrenado en la técnica, en el progreso, en el desarrollo, y hoy estamos poniendo en crisis, estamos como en el otro punto del camino, poniendo en crisis ciertas ideas de desarrollo, pero que nos permite ser absolutamente creativos para pensar otro tipo de horizontes, va a ser mucho más sustentables, racionales ambientalmente, y poner en crisis ciertos modelos que nos han estado llevando a este estado, en muchos casos terminal, de ciertas situaciones en relación a la presencia de la humanidad en la escala en que el hombre es presente en este planeta y la cantidad de planetas que necesita para llevar el tren de vida que estamos llevando. Eso es lo que hoy está puesto en crisis, y la arquitectura es una disciplina que tiene mucho para decir, para pensar y para poder construir otros horizontes que sean un plan B a este estado de la civilización. Pero siempre me gusta el desenfado de los Archigram, pero un desenfado con argumentos muy inteligentes y muy propositivos, ¿no? Esta cosa de la forma sigue la función, no sigue la idea, sigue el deseo de que la arquitectura sea alegre. Siempre el deseo como un motor, el deseo de vivir, el deseo de disfrutar de la vida como un motor para hacer arquitectura. Y acá en una suerte de concepto surrealista, y que habla a partir de la época, esta idea de queremos arrastrarlos hacia la construcción de la poesía, de la cuenta regresiva, los cascos orbitales, la discordia de los métodos mecánicos de transporte corporal. O sea, casi una poesía críptica surrealista, pero que expresa el estado de época. Bueno, a eso queremos invitarlo y queremos darle como una suerte de marco, primero instrumental, de conceptos muy precisos y concretos de lo que significa trabajar con la materia y la tecnología, pero también entender que no es un ejercicio simplemente de aprestamiento, un ejercicio sencillo de arquitectura introductorio de arquitectura 3D, sino que puede dar para muchas otras cosas y muchas escalas diversas de abordaje. Nada más. Muchas gracias. Bueno, yo les recuerdo solamente, o les informo a los que no saben, la semana que viene retomamos la casa como prótesis con Alexis del estudio Monoblock. Tienen una arquitectura en Buenos Aires sumamente interesante y bueno, Alexis nos va a contar la experiencia del estudio en vivienda colectiva.